Bueno, ante todo, buenos días con todos. Gracias, Uri, por la presentación, muy amable. Eh, Antes de iniciar, digamos, un poco, comentaros un poco cómo es el espíritu, digamos, de Elastic World, digamos, ¿no? Como ven, digamos, cuando entró el presentador Boris, comenzó con algo muy importante, digamos, ¿no? Que es el tema de la amistad. ¿De acuerdo? Muchos de la gente, digamos, que estamos detrás del tema de Elastics, detrás del tema de los proyectos, ¿no? Tenemos muy buenas relaciones debido, más allá de, evidentemente, de temas detrás de ello, que evidentemente son negocios, algo muy importante que es el tema de la amistad y el tema de hacer muy buen feeling en ese sentido, ¿no? Y como ven, el producto de esas cosas es que salen este tipo de eventos, ¿no? Muy bien puestos, muy bien organizados y sobre todo con mucha alegría. ¿Okay? Digamos, en esta oportunidad me ha tocado, digamos, venir nuevamente a Colombia. ¿Okay? No venía desde el 2012. ¿Okay? Me siento muy contento de verdad de haber regresado. Colombia es un país que me agrada bastante, tengo muchos amigos. ¿Okay? Entonces, me siento muy a gusto aquí. De verdad que es un privilegio y una alegría, digamos, bastante importante para mí estar, digamos, parado en este momento a compartirles esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar la charla eh, con un tema que es bastante nuevo en general, ¿de acuerdo? Que es Elastics MT. ¿Okay? ¿Han escuchado Elastics MT? ¿Cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo sé que muchas acá empresas en Colombia ya están usando Elastics MT para hacer diferentes proyectos. De verdad que es una solución, y ahí lo vamos a ver, bastante interesante. ¿De acuerdo? Porque ha permitido, digamos, un avance muy importante, muy cuantitativo en temas de extender este mundo de la voz sobre IP, la telefonía IP, a otros niveles que antes no se podían. ¿Ya? Sobre todo, utilizando, combinando dos softwares bastante desde ya complejos, ¿no? Lo que vamos a ver, digamos, en lo que le voy a tratar de compartir es primero, vamos a ver qué es ElasticSMT, ¿ya? Pero desde otro punto de vista, ¿okay? Desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista, digamos, lo que se ve abajo en el código, ¿ya? Espero, digamos, que no tratar de ser lo más claro posible porque es un tema desde ya bastante complejo, ¿de acuerdo? Aquí en la sala, digamos, está John Bonilla, que es de los instructores justamente de un tema bastante extenso que es Camarillo, del cual vamos a hablar, digamos, de la manera más sencilla, ¿de acuerdo? Porque es un tema, digamos, muy extendido. ¿Ok? Ok, primero, ¿qué es ElasticSMT? ¿De acuerdo? En un inicio se conocía con Elastic 6.0. ¿De acuerdo? Y de plano por ahí empezó la confusión, porque muchas empresas integradores empezaron a bajarla para hacer, digamos, las PBX normales, ¿no? Los proyectos de PBX normales, los proyectos de las plantas normales. Pero por ahí había un lío, digamos, ¿no? Porque no es una distribución enfocada para hacer un proyecto de PBX normal. Es una distribución enfocada para hacer Virtual PBX o una empresa que quiere vender centralitas virtuales a sus clientes. Para eso está. ¿De acuerdo? Yo no descarto que se pueda utilizar en lo otro, pero tendrían que segmentarlo bastante bien en función a las, digamos, funcionalidades, digamos, que quieran proveer. Pero primordialmente está hecho para esto, ¿no? Para hacer Virtual PBX. ¿De acuerdo? Evidentemente, la parte de multitenant o multiempresa fue una de las cosas más importantes o las cosas más atractivas que tiene esta solución. ¿De acuerdo? La posibilidad de tener en una sola arquitectura de software, ¿no? Tener varias empresas funcionando y no poner muchas instancias
de servidores Elastic para que trabajen de ese modo. ¿De acuerdo? Y tiene este tema que es el C-Proxy embebido, ¿ya? Que de plano es lo que podría causar uno de los mayores, no inconvenientes, sino desafíos del lado del integrador, del lado del ingeniero, para poder de alguna manera implementar este tipo de solución, lo cual vamos a hablar de manera bastante extendida. Ok, ElastiCMT ha combinado dos softwares, ¿ya? Bastante poderosos, ¿ya? Todo el mundo conoce Asterisk aquí, ¿cierto? Entonces, por Asterisk no me voy a, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Todo el mundo conoce Asterisk aquí, entonces por así digamos que es algo que la mayoría conocemos, ¿no? Pero Camaillio, ¿no? ¿Okay? Camaillio todavía de este lado del continente es todavía un software que lo vemos como un cuco, digamos, ¿no? Todavía, digamos, estamos comenzando a entenderlo y a ver cómo podemos hacer cosas con él. Entonces, ElastiCMT ha combinado estas dos cosas. ¿De acuerdo? Y a nivel de ingeniería son dos cosas muy diferentes, ¿no? Camaillio es un C-Proxy y X es un Back-to-Back User Agent. ¿Ok? Sin ir muy adentro de la definición, Asterisk lo que hace es mantenerles la comunicación, ¿ya? Él se encarga de mantenerles la comunicación. Él tiene el control de la comunicación, ¿ya? Un C-Proxy en la manera más natural no hace eso. El C-Proxy solamente se encarga de enrutar paquetes zip. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero ElastiCMT ha combinado estas dos cosas de una manera bastante interesante. Primero partamos, ¿qué es Camaillio? Ya, digamos, desde una definición bastante práctica, ¿ya? Primero, es un C-Proxy, ¿ya? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que Camaillio es un router, ¿ya? De paquetes zip. Cuando ustedes lean documentación de Camaillio, van a escuchar mucho enrutar. Eso es lo que hace Camaillio. Es un router, ¿no? Es muy similar a su router que tienen para el ADSL, solamente hablando de routing nada más, para el router que tienen para la línea de fibra, aunque todos ahora ponen MikroTik, ¿no? Pero es muy similar a eso. ¿Ok? Entonces, al ser un router, trabaja a muy bajo nivel, ¿ya? A muy bajo nivel. Y de pronto ahí está el desafío, porque es un software que no tiene, digamos, naturalmente un CLI, ¿no? Para los nativos en Asterisk, por así decirlo, ¿ya? No tiene, digamos, ciertas herramientas que podrías tener, digamos, si vas a compararlo con Asterisk, porque trabaja a otros niveles de computación, ¿de acuerdo? Es decir, él no sabe de llamadas, ¿de acuerdo? Él sabe solamente de métodos zip. Entonces, lo cual implica que para manejar este software tienen que saber zip. Y ahí está un poco de pronto la curva de aprendizaje que muchos tenemos. Y me incluyo porque yo de verdad que he aprendido bastante, ¿ya? Pero si se leen todo el RFC, o sea, no van a terminar de leerse todo el RFC de zip, ¿ya? ¿En qué modos, digamos, cuál es el modo de trabajo de Camaillio? Puede trabajar digamos, estos son los dos modos más comunes, ¿no? El stateful y el stateless. ¿De acuerdo? El modo stateless, ¿ya? Es un modo en que, y ahí van a ver la potencia de este software, de esta pieza de software, ¿ok? Que el modo stateless es que solamente es un rutador. Él llega, conoce el paquete y se lo envía a otro. Y se acabó. Nada más. ¿Qué paquete? Sí. ¿De acuerdo? Es lo único que hace. Por ende, no tiene digamos, bajo ese modo, capacidad de control. Él hace una sola cosa, por así decirlo, y lo hace bien. Nada más.
¿de acuerdo? En modo stateful ya es un poco más diferente, ¿ya? Él ya se mantiene en medio de todas las transacciones. Ojo con ese término, transacciones, no llamadas. Él no conoce de llamadas, él conoce de transacciones. ¿Qué cosa de transacciones? Sí. Es decir, llega una transacción, él analiza y genera una respuesta, básicamente. ¿Ok? Y eso provee, este modo de trabajar provee cosas como servicios de accounting, es decir, servicios de, ya vamos a verlo, servicios de registrar, ¿no? Poder registrar ciertas entidades o subscribes, como se ven en Camarillo, a nivel SIP. ¿De acuerdo? Vamos poco a poco. Ya veo a unos con cara de dudas que está hablando este señor. Ya, vamos poco a poco. A ver, ¿cuáles son los servicios o implementaciones en donde más se usa, digamos, solamente, estamos hablando de Camarillo solamente, ¿de acuerdo? Todavía no estamos metiéndonos en Elasticsearch, estamos un poco viendo qué tiene, ¿ya? ¿Cuáles son los servicios más conocidos de Camarillo? O en los que más la gente lo utiliza, los que más los ingenieros deberían utilizar, ¿ya? Accounting y location, ¿no? Es decir, la parte de registro de entidades SIP y después localización, es decir, cuando dos entidades SIP quieren comunicarse, él sabe a dónde ubicar una a la otra y lo enruta. ¿Ok? Ese es el accounting y location. Para el forking, ya esa es una de las cosas que ya tiene por default, digamos, en este caso Camarillo, y también lo pueden hacer evidentemente en Elasticsearch, es que tener su softphone en el móvil, ¿no? Y también tener un hardphone con la misma entidad SIP, ¿no? 201 de pronto de los dos. Y cuando lo llamen, timbren los dos, ¿no? Eso, por ejemplo, en Asterisk no se puede hacer. ¿De acuerdo? Si ya más de uno se ha tirado con ese lío, ¿no? ¿Cómo hago para que se...? Ya, bueno, para eso hay otros artificios, ¿ya? Pero naturalmente no lo permite. ¿Ok? Y el tema que nos lleva acá, que es seguridad a bajo nivel. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a ver un poco la seguridad tradicional que manejamos en Asterisk y la seguridad que podemos manejar con este tipo de software. A ver, las preguntas de rigor, ¿ya? Para que quede bien claro, digamos, lo que pueden o no pueden hacer exclusivamente con Camarillo, ¿no? ¿Puedo ponerle un E1 o un T1 a Camarillo? No, señor. ¿Ok? Camarillo solamente conversa zip. ¿De acuerdo? Zip, zip, zip y nada más. ¿De acuerdo? Puedo pasar las llamadas, puedo saber las llamadas concurrentes, un core show channels, ¿no? En Camarillo, no es posible que ustedes puedan saber, ¿ya? Las llamadas concurrentes en un Camarillo. ¿Ok? Porque él solamente conversa a un nivel muy bajo, a nivel de enrutamiento SIP. ¿De acuerdo? Puedo colgar una llamada en curso, un soft hangout, ¿no? Como hablaba en Asterisk, que han utilizado soft hangout en Asterisk, ¿sí? ¿Sí han utilizado? ¿No? Cuando se cuelgan los canales, se quedan pegados ahí, entonces hay que hacer un soft hangout, ¿ya? En Camarillo no, porque de plano él no conoce de llamadas, ¿de acuerdo? ¿Se hace cargo de la voz o el video? No, señor. Él solamente se encarga de pasar métodos SIP, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, digamos, eso, digamos, les va a ayudar a desmitificar un poco, que es también la idea de esa charla, a lo que se puede o no se puede hacer con este software. ¿De acuerdo? Ojo, Camarillo solamente. Estamos entrando en Elasticsearch. Asterisk. Bueno, Asterisk creo que la mayoría conoce, ¿no? Desde el término de, digamos, el más técnico del lado de ingeniería es un back-to-back user agent, ¿ok? Porque él es el que se mantiene siempre en medio de la llamada y genera, si ustedes llaman entre dos extensiones, ¿no? Él está generando dos canales, ¿no? Para generar esa extensión. Es prácticamente quien la agarra de la mano uno, agarra de la mano otro, o ya, comuníquense, ¿ya? Une los dos canales, ¿ya? Un proxy, como Camarillo, no hace eso. ¿De acuerdo?
evidentemente, y eso más de uno lo sabe, si se cae Asterix, se caen todas las llamadas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo vamos a desmembrar un poco Camaillio en Asterix MT? ¿De acuerdo? El archivo de configuración, el CFG, ya es el mismo que una implementación de Camaillio normal. ¿De acuerdo? Yo siempre cuando aprendo este tipo de cosas, digamos, nuevas tecnologías, nuevos softwares, ¿ya? Acuérdense que existen muchas piezas de software actualmente, ¿ya? Y lo que están haciendo empresas, como en este caso como Elastic, es agarrar esas piezas de software y unirlas, ¿ya? Pero si no conocen cómo es que esa pieza de software trabaja en su hábitat más simple, menos lo van a entender cuando ya lo ven con un conjunto de cosas y con una interfaz gráfica y con un montón de cosas, ¿ya? Entonces, eso es un poco, digamos, también la recomendación que podría darles, digamos, ¿no? Vean esas piezas de software trabajando únicas y exclusivas, conózcanlas y después ya, digamos, echan mano de cosas más complejas, como en este caso el ASTCMT. ¿Okay? ¿Cómo es que se estructura, digamos, una Camaillio ya en su archivo de configuración? ¿Ya? En ese caso es un solo archivo de configuración, camaillio.cfg, es su manera más básica, pero puedes también hacer includes. ¿Ya? De hecho, que la implementación de ElasticSMT de Camaillio tiene varios includes, ¿ya? Igual como lo hacen en Asterix. ¿De acuerdo? Tiene una hoja de ruta bastante precisa, ¿ya? Y eso también es otra cosa que, digamos, que tiene ese software que si aprenden una plantilla, las demás son prácticamente iguales. Prácticamente digo porque van a cambiar, evidentemente, el comportamiento que tú le quieras dar, particular, de alguna manera, de acuerdo a lo que quieras hacer. Pero siempre van a tener definiciones globales, donde seteas variables, ¿ya? Como en Asterix un general, por así decirlo. Una sección de módulos, y aquí es donde viene la diferencia, si lo quieren. Voy a hacer siempre analogías con Asterix para que, digamos, se logre entender, ¿de acuerdo? Aunque a John no le va a gustar, ¿ya? Pero para que se logre entender y aterrizar un poco el tema, ¿ya? En Asterix puedes levantar, digamos, módulos, ¿cierto? Bajarlos, subirlos, pero normalmente la gente no toquetea eso. En Camaillio sí es, en el mismo archivo de configuración puedes subir y bajar módulos. Es decir, por ejemplo, quieres hacer que Camaillio trabaje con una base de datos MySQL, entonces levantas el módulo de MySQL, ¿no? Quieres que trabaje con, digamos, el soporte de NAT, entonces levantas el soporte de NAT, ¿ya? Así de sencillo. Luego de la parte de la sección de módulos, hay que configurarlos. Es decir, si levantas el módulo de MySQL, tienes que decirle, ok, ya, vas a trabajar con esta base de datos o vas a trabajar con ODBC, no sé, ya, hay que configurarlos. ¿Ya? Y ahí también viene otra diferencia. La configuración de los módulos en Camaillio es bastante particular. ¿Ya? Es muy particular. Hay que echarse algún tiempo para leer, digamos, la documentación de Camaillio para saber qué es lo que uno está configurando. Si no, va a ser letra muerta. ¿Ya? Después de la configuración de módulos, viene la parte de rutas, ¿ya? O lógica de enrutamiento. Acuérdense, Camaillio lo que hace es enrutar. ¿De acuerdo? Y en la lógica de enrutamiento, normalmente tienen este tipo de cosas, ¿ya? Una ruta principal, o llamada main, o llamada request route, ¿ya? De hecho, así lo van a ver en el CFG de LaTeX-MT. Después, rutas secundarias, ¿ya? Que tienen estos nombres raros, ¿ya? Yo al principio cuando lo dije, ¿qué es esto? ¿Ya? Pero de ahí cuando ya le vas agarrando cariño, ya te das cuenta que cada cosa tiene sentido, digamos, ¿no? Ya vamos a ver un gráfico, digamos, donde vamos a explicar un poquito, digamos, por lo menos que se entienda, digamos, las rutas secundarias. Por ejemplo, una de ellas es el registrar, donde se genera el registro de las entidades SID, ¿no? Y después tienes una ruta que es cuando falla determinado método, no fallan las llamadas, fallan métodos, ¿ya?
En Asterisk, llamadas. Camaillio, métodos. ¿Ya? Métodos o transacciones. ¿De acuerdo? Y otra ruta, digamos, branch, donde, digamos, también puedes manejar cosas, evidentemente como parallel forking y ese tipo de cosas, ¿no? Pero básicamente eso sería, digamos, cuando ustedes levantan un CFG, lo que pueden ver. Más, menos. Dependiendo cuán complejo, cuán simple puedes hacer tu CFG de Camaillio. ¿Ok? Esto sería un poco el mapa, ¿ya? El mapa no escrito de un archivo de configuración en Camaillio, ¿ya? Estos serían como, esos son las rutas, ¿no? Y cada ruta tiene su objetivo, ¿ya? Desde el main route, ¿ya? La primera ruta que, digamos, en donde interviene, a ver, no es que existe una primera ruta. Como ven, desde el main RAM puedo irme de frente a location, o a registrar, o bajo del request route a reginit, ¿ya? Y cada una hace determinadas cosas a nivel de método zip, ¿ya? Por ejemplo, después del request route, el reginit hace las comprobaciones iniciales, ¿ya? Ese método, esa ruta, ¿okay? Es bastante importante, ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ejemplo, el WinDialog hace algunas cosas como revisión de todos los métodos, digamos, necesarios para poder generar un registro, ¿ya? Si tiene, digamos, el Notify, si tiene GAC, o de plano no nos interesa y podemos, ok, me manda un Notify, ya lo descarto, ¿ya? A ese nivel pueden trabajar con Camaillio. ¿De acuerdo? Y cada uno, digamos, tiene un objetivo. ¿De acuerdo? De plano, si van a meterse, digamos, a tratar de entender eso, tienen que tener esta hoja de ruta para poder entender las transacciones. ¿De acuerdo? Y entonces, ya un poco les hablé de Camaillio. ¿Cómo se integra? Se llega a integrar, digamos, Camaillio y Asterisk en ElasticSMT, ¿no? Esa sería un poco la gran interrogante, ¿no? Se integra de esa forma, ¿de acuerdo? Se integra básicamente de esa forma, ¿de acuerdo? A través de una base de datos. Evidentemente, de ahí hay algo a muy bajo nivel que sucede, ¿ya? Pero básicamente el key del asunto va por ahí, ¿ya? De cada Camaillio tiene una definición, esto ya es ElasticSMT, ¿de acuerdo? Tiene una definición de variable en donde le dices a Camaillio, oye Camaillio, la base de datos donde vas a sacar todos los accounting, ¿no? Todos los subscribes, va a ser de ODBC y vamos a utilizar este conector que se llama ELSPBX-connector en ElasticSMT. ¿Ok? Y de cada asterisk se trabaja con res, ¿ok? Y trabaja también con la base de datos LXPBX y trabaja, como ven ahí, con la variable DSN con el mismo conector que trabaja Camaillio en ElasticSMT. Y ahora se preguntarán, ¿y dónde se encuentran los usuarios, los registros y todas las demás cosas que normalmente veían en Asterisk? Bueno, en ElasticSMT tienen la base de datos donde básicamente, prácticamente encuentran todo, es la base de datos LXPBX, ¿ok? Y la tabla zip, ¿ok? En la tabla zip. De hecho, que si entran a la base de datos y le dan, digamos, una consulta, digamos que ahí aparece, hacia la tabla zip van a poder ver, digamos, las entidades zip bajo acá estás. Bajo una sintaxis muy particular, digamos, no la van a ver como un asterisk tradicional, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo? Eso fue asterisk. Ahora, ¿cómo es que ahora Camaillio también puede consultar las mismas entidades zip, ¿no? Ahí, igual,
Camaillio trabaja con la base de datos LXPBX y con una tabla, entre comillas, que se llama subscribers, ¿no? Subscriber, ¿ok? Pero en realidad esto es una vista, ¿ok? Internamente es una vista. Sabemos que es una vista de una base de datos, ¿cierto? ¿No? Una vista de una base de datos que en realidad es una consulta de una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes entran a la base de datos y hacen una select asterisco from subscriber, van a ver muy similar, los datos muy similares a la otra tabla. ¿Por qué? Porque ya entrando en la configuración, ¿de acuerdo? Si ven aquí, esto es parte del camaillio.cfg de ElasticSMT. Y aquí, una de las ventajas, ¿ya?, que tiene ElasticSMT es que prácticamente casi todo está documentado. Ya si entran al CFG de Camaillio, se ponen a leer, está documentado. Entonces, aquí digamos mismo le dicen, ¿no? El subscriber table es actualmente una vista de DB as URL. ¿Quién es DB as URL? La definición de ODBC, del conector ODBC que se conecta a la base de datos. ¿Ok? Entonces, al final, entonces, ¿cómo es la magia? ¿Ya? Camaillio consulta una vista que se llama subscriber, que en realidad es la tabla zip. ¿Ya? ¿Y quién consulta la tabla zip? Asterix. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, ambos software pueden consultar, digamos, campos comunes y no se confunden. ¿De acuerdo? Ok, hasta aquí me interesaba entrar un poco al tema de Camaillio, ElasticSMT y cómo es que podía convivir ese software de manera evidentemente muy superficial, porque si no, no alcanzaría la charla, para ver de alguna manera desmembrar lo que tiene por dentro. Porque si no se puede ver esa parte, menos se va a poder entender cómo es que se puede gestionar la seguridad. ¿Okay? Veamos cómo se gestiona la seguridad en Camaillio. ¿Ok? Solamente Camaillio. Pueden hacerlas de dos formas, ¿ya? Por el módulo Piqué o el módulo Pike, ¿ya? O a través de User Agent. De esas dos formas, ¿ya? Sí, pero ¿eso me servirá para todos los ataques que existen? Pues a ese nivel sí. ¿De acuerdo? ¿Qué es el módulo Piqué? ¿Ya? No sé si lo pusieron en alusión al jugador, pero de verdad que no sé. ¿Ya? Si no, pregúntele a los amigos rumanos que hicieron Camaillio. ¿Ya? Piqué lo que hace es un seguimiento a todas las IPs de origen, ¿ya?, que ingresan. ¿Okay? Puede bloquear de acuerdo a umbrales. ¿Quién configura UTMs aquí? A ver, levanta la mano. UTMs, más o menos, ¿ya? Los que configuran UTMs, ¿ya?, saben que los IPS, ¿no?, los sistemas de prevención de intrusos, ¿no?, trabajan también con umbrales, ¿no? Es decir, si yo recibo determinadas peticiones en un determinado tiempo, lo considero un ataque, ¡pum!, bloqueo. Así funciona un IPS, el más caro que pueden, digamos, comprar, ¿ya? De la misma forma funciona Pike, pero hacia método zip. ¿De acuerdo? Bueno, entre otras cosas, no hay acciones internas para bloquear, ¿ya? Él trabaja tan a bajo nivel, que no necesita ni IP tables, ni leer logs, nada. Nada. ¿Ya? Entonces, eso les da un poder, ¿ya?, entre las manos para controlar ataques muy importantes. ¿Y qué necesitamos para usar Piqué en Camaillio? En realidad, como todas las cosas en este ámbito de informática, hay recetas, ¿ya? Hay pasos que seguir.
sea, no hay que inventarse nada. Primero, cargar el módulo. Tenemos que cargar digamos, el módulo. ¿Se acuerdan las definiciones del CFG? Había una hoja de ruta que seguir, ¿no? Primero hay que cargar el módulo, ¿no? Que es piqué.so. ¿Ya? Que no viene por defecto, evidentemente. ¿Ya? Luego hay que configurar el módulo, ¿de acuerdo? El módulo funciona de una manera bastante interesante y bastante clara, ¿ya? Primero le definimos el umbral en segundos, ¿ya? Con el que queremos trabajar. Luego definimos la cantidad de peticiones, ¿ya? Que va a trabajar sobre ese umbral. Es decir, si es que recibo, digamos, más de 50 peticiones en 5, digamos, en 5 segundos, lo considero como un ataque. ¿De acuerdo? Luego el tiempo en que está en memoria la IP, ¿de acuerdo? Y no hace más congestión de cosas, porque en realidad es algo muy ligero. El nivel de syslog. Y por último, Piqué se apoya en también otro módulo que es el hash table. ¿Ok? El hash table es también un módulo dentro de Piqué que digamos que trabajan así, son hermanitos, por así decirlo, ¿ya? En donde se genera una tabla, digamos, virtual que se llama IPBAN y donde le digo cuánto tiempo va a permanecer esa IP baneada. Es impresionantemente sencillo. Digo impresionantemente porque para trabajar esos niveles y a un nivel tan bajo y para gestionarlo de esa manera, o sea, es bastante eficiente. Luego, tenemos que evaluar en la ruta, en la lógica de enrutamiento. Es decir, ya tenemos el módulo, ya tenemos configurado el comportamiento del módulo, pero ahora tenemos que decirle en dónde queremos, en qué parte queremos que evalúe esos ataques, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, eso es lo que ven, es un pedazo de cómo es que se hacen los códigos o la estructuración de lógica en Camailleux, ¿ya? De pronto, y ahí sí es no llamada de atención, sino es una llamada a conciencia de los que hacemos integración, ¿ya? Los que hacemos integración normalmente dijimos, no, la parte de programación, una flojera, hace años que no lo hago, ¿ya? Pero les digo, hoy los softwares son muy complejos, ¿ya? Entonces te van a llevar a eso, a por lo menos a entender una lógica de programación. Y esta es una lógica de programación. Entonces, ese nivel de exigencia te va a llevar. Y si no lo quieres aceptar, vas a estar en problemas, porque no vas a poder dar implementaciones o dar determinada solución a ciertos niveles. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que le dice es, si la IP es diferente a mí, es decir, si la IP viene, digamos, de una IP diferente a la que está configurada, entonces evalúo. Primero evalúo si la IP ya está baneada. ¿De acuerdo? Si la IP ya está baneada, entonces ese XDBG es un mensaje. Entonces voto un mensaje que la IP ya está bloqueada desde el from user, SFU, from user, ya el Camailleux está plagado de pseudo variables, ya, que tienen que ya poco a poco hacerse amigos de esas pseudo variables, no les queda otra. Entonces pinta, digamos, básicamente que la IP ya está bloqueada. Si no es así, porque ahí ven un if, entonces él consulta si la IP ya realmente dice, si es que no es IP, no está en mi hash table, entonces me fijo si es que ha superado el umbral que he configurado. Entonces, si ha superado el umbral, ya, entonces creo una entrada en el hash table, ¿ya? IPBAN. Y genero el bloqueo. El xlog es otra forma de generar un log, genera
en el log un alert, ¿no? Bloqueando el IP de determinado destino y crea en esta instrucción, ¿no? Crea el bloqueo. ¿De acuerdo? No tiene mucha complicación en realidad si lo ven de manera objetiva. Ahora, ¿cómo sería por user agent? ¿Ok? Acuérdense, Piqué funciona para, digamos, prácticamente inundación de métodos zip. ¿Ya? Sí, Juan, pero ¿qué tan común puede ser una inundación de métodos zip en una PBX? Acuérdense, el ActiveMT no está enfocado para que le pongas, digamos, su centralita a una empresa. Está enfocado para que un proveedor de voz sobre IP venda centralitas virtuales. Entonces ya la perspectiva cambia. ¿De acuerdo? Por user agent. ¿Ok? Básicamente lo que hace es un análisis de esos user agents. ¿Ok? Si no conocían lo que es un user agent, se los presento. ¿Ya? Ahí tienen una trama muy común de una trama zip, así es como es zip, se los presento, si no los conocían. Cuando hacen una llamadita, así es como se traduce ese protocolo. ¿Ya? Y el user agent es un campo más. Entonces, como Camaillo trabaja a esos niveles, entonces puede agarrar y consultar ese campo, por así decirlo, ¿ya? De esa trama zip. Y esto es mucho más sencillo, digamos, ¿no? Porque en realidad pregunto si el user agent es igual a este o a muchos más, ¿ya? Genero el log, ¿no? Alerta, brute force desde la herramienta, ¿no? Desde el front user y desde el IP y salgo. Nada más, salgo. Ahora, ya vimos en Camaillo, ahora, ¿cómo lo hacemos en ElasticSMT? ¿Ya? Ahora ya vámonos a ElasticSMT. ¿Y dónde van todos? Ok, Juan, ¿y ahora dónde van todos esos códigos que me has mostrado en ElasticSMT? Porque es diferente. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? ¿Se acuerdan la lógica? La lógica de todos los enrutamientos. Pues en esa lógica de enrutamiento, en el Requiem. ¿De acuerdo? Ahí es donde ponen todo. ¿Ya? O donde se trabaja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Activar las variables. En las definiciones globales hay que activar la variable porque por default no viene en ElasticSMT activada. Ahí estaba. Luego, verificar la carga del módulo, ¿ya? Verificar la carga del módulo. Si se dan cuenta ahí, hay una variable que dice if this with Camaillo antiflood. Esa es la variable, esta. Es decir, si ustedes la activan, recién esto se va a levantar. Porque está consultando si que existe o no la variable. ¿De acuerdo? Y luego configurar piqué a gusto. ¿Ya? Más o menos instrucciones, de acuerdo al comportamiento de cada uno y demás cosas. Y por último, evaluar en la ruta, ¿no? Evaluar en la lógica de enrutamiento. ¿De acuerdo? Eso, como les dije, va en el Red Guinea. Ya vamos a ver en el demo, ya voy a correr un poquito esa parte para que lo vean. ¿Y cómo es por UA, ¿no? Por User Agent? De esa forma. También en el Red Guinea, ¿ya? Y hay que trabajarlo ahí. ¿Ya? A ver, vamos a ver rápidamente el POC, ¿ya? De cómo es, como dijo un amigo, en las demos pueden pasar cualquier cosa, así que no me hago responsable. Si no funciona, tengo por ahí un videito, pero yo creo que sí va a funcionar.
A ver, el primer paso que vamos a realizar es una denegación de servicio. ¿De acuerdo? Esta máquina es un Kali Linux. Todos conocen Kali Linux, ¿cierto? ¿Cierto? Kali Linux es una distribución de seguridad para hacer pentesting, para evaluar. ¿Por qué es muy popular? Porque ya tienes todas las herramientas ya creadas. ¿Ya? La IP del ifconfig, la IP este es un Elastic-CMT, ¿ya? Ojo, si querían ver interfaces gráficas, aquí no las van a ver. Ya, no la van a ver, ¿ya? Al final les voy a recomendar una conferencia que se dio en agosto en el Elastic Free, ¿ok? En Elastic Free, que es un evento hermano de Elastics, donde un gran amigo, Alfredo Muñoz, dio una charla sobre toda la parte de interfaz gráfica, ¿ya? Entonces, tengo 5 minutos, entonces vamos rápido. Vamos a hacer, acuérdense, este es el Elastic-CMT, ¿no? 56200. Entonces lo que le voy a hacer es un POC de denegación de servicio. Algunos conocerán esa herramienta que se llama ZipZap, ¿no? que es para generar flooding de método zip, y básicamente le estoy diciendo que lo haga contra la IP200. Ya, entonces vamos a hacerlo. No. Y vamos a levantar un shell acá. Ya, esta tiene la IP ifconfig eth0 56101. Entonces lo voy a pegar. Y aquí, en el Elastic-CMT, voy a ver el log. El log de Camaillio en el Elastic-CMT es var-log camaillio.log. ¿De acuerdo? Esos errores que salen es un tema porque yo he estado metiendo la mano demasiado y se ha enojado. ¿Ya? Ya, entonces vamos a lanzar. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Lanzo. ¿Ya? Y de plano ya, digamos que me está matando, digamos, un error. ¿De acuerdo? Este es el Kali Linux. Aquí, miren, veo la alerta, digamos, ¿no? Alert piqué bloqueando option desde la IP, desde la, digamos, de zipzap arroba esta IP, desde el IP de origen 56101. Ahora, ¿cómo consulto si en verdad está bloqueado? ¿Ya? Para eso hay que consultar la hash table, ¿ya? Que por aquí la debo tener. Ahí está, ¿ya? Consulto la hash table y ahí está el IP bloqueado. Funciona demasiado rápido. Tengan en cuenta que estas son máquinas virtuales. En un entorno de producción es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo esto se ve en el... ¿dónde estás? Vamos a entrar. ¿Cómo esto se ve en el etc camaillio.cfg? ¿Ya? Acá está. Este es el pedazo de código donde enruta la llamada, ¿no? Donde se está generando el bloqueo. ¿Ya? Esto es Elastic-CMT. ¿De acuerdo? O sea, bastante rápido. Y a ver, ¿cómo es la definición de módulos? Acá está. Sí que entendieron, ¿cuánto tiempo va a bloquear? A ver, tengo un 120 segundos. ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? 2 minutos. Va a bloquear 2 minutos. No sé si ya pasaron 2 minutos. ¿Ya? Entonces, eso ya depende. Sí, es muy buena pregunta. Eso ya depende de cómo es que sea tu entorno, ¿no? Si es que recibes, digamos, ya identificaste un IP que se está ahí molestando, entonces ya súbelo de alto, ¿no? No existe tiempo máximo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estás? Bueno, sigue ahí, ¿ya? ¿Cómo sería la parte por
user agent, ¿ya? Así sería por user agent. ¿Ya? Así sería por user agent. ¿De acuerdo? Esto, la ventaja de esto es que lo pueden tunear como ustedes más les guste en realidad, ¿ya? Aquí yo le estoy de pronto diciendo que salga, pero pueden responder con un 200 repli, es decir, darle una respuesta, pero una respuesta engañosa, por así decirlo, porque está consultando las extensiones y le estás diciendo, oye, ya, ¿cómo se llama? Te respondo algo y es cualquier cosa. No le estás dando las contraseñas, evidentemente, ¿ya? A ver, no sé si ya pasó 2 minutos. Bueno, sigue ahí. ¿De acuerdo? Muy buena apreciación. Seguía atacando. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, si aún así no entendieron el tema, ¿ya? Porque de verdad que es un tema que es bien a bajo nivel, ¿ya? La modificación que yo tengo de esto, de las modificaciones porque no he hecho la POC del user agent, ¿ya? Del módulo PK user agent la puede descargar ahí, ¿ya? Ahí está desde esa URL, ahí está el CFG modificado para que lo puedan, para que lo puedan comparar con su ElasticSMT y puedan hacer el match, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, no sé si esto ya está. Ahí está. ¿Ves? Para el ataque, vuelvo a consultar la tabla y ya se desbloqueó. Okay. Vamos a hacer rápidamente el último POC porque ya Bori me está mirando ya a que lo termine este man. ¿Ya? Vamos a hacer el de brute force. ¿Ya? Es decir, esto es bien típico, ya hacer un brute force de contraseñas. ¿Ok? Vamos a ver acá. Y ahí sí tiene un comportamiento distinto. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Dónde estás? Acá. Lo que voy a hacer es decirle, voy a enviarle un 200 OK. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que reacciona. Service Camailio. Ya reinicio Camailio. Ah, no. Tengo que entrar al log. No necesito entrar al log en realidad, pero ya. El log. Ya. Y vamos acá. Voy a hacer el brute force y miren cómo reacciona cuando le envío un 200 OK. Miren cómo reacciona. La herramienta reacciona y sale, digamos, como no password, porque le estoy engañando, le estoy diciendo, oye, ya, mira, te estoy respondiendo con un 200 OK. Le estoy engañando. ¿Ya? Pero la idea no es que te esté haciendo un brute force ahí molestando. Entonces, vamos a cambiar esto. Y aquí está el log. Bueno, ¿por qué está el log? Vamos a cambiar esto. Camilo.cfg. Y en vez de un 200 OK, le vamos a decir sal. ¿Ya? Sal nada más. Ese exit es diferente a lo que cualquiera podría pensar. ¿Qué es lo que va a producir? De cara a un ataque, la herramienta se queda pensando y va a botar un error. O sea, no va a entablar comunicación. No va a entablar comunicación. ¿Ves? Ya salió un error. Para los que utilizan File to One, se van a dar la cuenta de la diferencia, digamos, ¿no? O sea, File to One lee logs. Esto lo hace a bajo nivel. Y ya lo tienen en ElasticSMT. ¿De acuerdo? Ya, listo. Para finalizar, algunos RC de referencia que sí tendría que tenerlo en cuenta, ¿no? Leer variables, leer elementos de configuración de Camaillo, los parámetros del módulo Piqué, si quieren trabajar esa parte. Algunos tutos de troncalización de ElasticSMT con AstuBili, la configuración de la interfase web, ¿ya?
Y este último es cómo utilizar esta parte de Piqué contra una base de datos, digamos, ¿no? Porque el hash table es como en memoria. ¿De acuerdo? Bueno, eso era todo. ¿Listo? No sé si tienen consultas, dudas o no entendieron nada. Sí, sí, claro, exactamente. Puede cambiar el user agent. Es que las dos combinaciones, es buena pregunta, ¿ya? ¿Qué pasa si el atacante cambia el user agent, no? ¿No? Entonces, las dos combinaciones juntas, bien sintonizadas, de plano, digamos, te aseguran esa parte. Sí, sí, sí. ¿Hay más? ¿Sí? Ah, ya, lo que pasa, sí, entendiendo. En Elastic es muy, estos ataques raros que parece, empieza a timbrar el teléfono y te sale 100, te sale 200, ya. No, lo que pasa es que a nivel de Asterix, ya, no se puede manejar eso. O sea, hay que hacer unas cosas, ya. Para bloquear esos tipos de ataques en Asterix tiene que hacerlo a nivel de IP tables. Porque sí, igual te va a enviar la IP. O sea, todo tiene que tener un IP de origen. ¿Ya? Sino que a nivel de Asterix no se puede. Tienes que hacerlo con IP tables. En Camaillio, como funciona a bajo nivel, o sea, más aún vas a poder capturar la IP. ¿De acuerdo? O sea, sí se puede en realidad. ¿De acuerdo? Podrías tirar la IP contra... Sí, es válido, ¿ya? Para ampliar el espectro de protocolos, digamos, ¿no? Podrías trabajar, digamos, con tirarlo contra base de datos y de cara a File to One que consulten la misma base de datos. Y ya está. Total, todo es software libre, es posible modificarlo. Pero yo lo quería eso, digamos, ¿no? O sea, si yo quiero enviar más protocolos que trabajan con File to One, entonces hago que consulte la misma base de datos. ¿Ya? No sé si con eso, digamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Una otra? ¿Listo? Ok, señores, muchas gracias. Espero que les haya gustado.